Vamos a mover la pantalla. Ahí estamos, gente. Bárbaro. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Me muevo un cachito, he estado tomando las cosas acá en la pantalla. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Buenísimo. Buenísimo. Estamos acá mirando. Bueno. Así que ya tenemos todos los temas. Ah, le voy a abrir el otro, a ver. Este igual. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Voy a abrir, pero... Bueno. Estaba ahí mirando calendario para no estar siempre perdido en esto. 19 del 10, en 2 semanas parcial. ¿Estamos? Eso ténganlo presente. En 2 semanas parcial. El lunes que viene no hay clases, 12. Así que esta semana se la dedicamos al repaso. ¿Está? Esta semana y el jueves. Está que viene. ¿Está? Así que la idea es repaso. Y el lunes 19 nosotros, los temas los tenemos todos trabajaditos. Esa es la idea. Así que bueno. Vale, te voy a levantar es otro archivo. No. Con los temas hemos barrido con todos. Por eso ahora estoy abriendo este también. Lo voy a poner acá. Que hace igual para los dos. Está bien. Tengo acá algunos de ellos. Sí. No, temas más, no entran más. Estamos todos con todos los temas. Hay unos cuantos, Fíjense que tenemos. Lo que pasa es que hay que ver Santi hoy dio tema. Y claro, ya el lunes que viene es feriado, así que no. Con Santi habrán visto casos de uso y todo eso. Bueno, entonces, repaso. Está hoy el jueves también y el otro jueves, el jueves 15, tenemos estas clases para repaso. Así que, bueno, vamos a arrancar con el repaso. Yo voy a ir charlando rápido de los temas, pero ustedes también rápidamente, si aparecen dudas, preguntas, lo que sea, rápidamente tienen que preguntar, tienen que aprovechar. Porque después el que pregunto soy yo, después digan, no, pero ese tema no me acordaba. El ejercicio vencido, le digo, chicos, fue. La idea pasa por ahí. Bueno, acá de lo primero que vimos en el año allá. ¿Está? Allá arrancando, cerrando agosto, allá, cuando arrancamos lo cursado. Sistema, Bien ahí. ¿Se acuerdan que hablamos que... sí, está grabando. Ahí está. Sí, está grabando. Y si es repaso, Agustín, ¿qué te parece, Agustín? Si vamos a hacer repaso, me parece que es una pregunta que... Sí. Tema nuevo, no. Ahí Mayrán preguntó. ¿Está? Por las dudas, ¿viste? Fui gentil, ¿no? Te dije repaso, ¿no? Es por ahí, Agustín. Bueno, volvemos al concepto de sistema. ¿Se acuerdan que lo charlamos? Concepto de sistemas, 4 elementos. ¿Se acuerdan que lo charlamos? El sistema es lo que a nosotros nos permite mirar qué tenemos que hacer y tiene 4 elementos. A ver, para más o menos saber mover esa neurona. Habíamos dicho, tiene que tener un objetivo. Si el sistema no tiene un objetivo, estamos complicados. ¿Está?
Después, aparte del objetivo, ¿qué comentamos que tenía el sistema? ¿Qué debería, aparte del objetivo? Eran 4 elementos que hablaban del sistema. ¿Se acuerdan alguno? Bien, componentes. Brian y Héctor, ¿alguno más? ¿Alguna cosa más? Dijimos objetivo, componentes. ¿Y qué pasó? ¿Y ya está? Bien, relación. Que se relacionen, bien. Y las propiedades. Fíjense, cerramos los 4 puntos. ¿Un foco? Claro, las propiedades, como dice Valentina. Sí, sí, las características, propiedades. Dijimos, tiene un objetivo, tiene componentes, tiene relaciones y después tiene las características, las propiedades, ¿no?, de esos componentes. Bien ahí. Una cosa para tener en cuenta, la complejidad de un sistema no está dado por la cantidad de componentes. Claro. Está definido por qué? Por las relaciones. ¿Está? La complejidad de un sistema siempre está definido por el conjunto de qué? De relaciones. ¿Eh? Pasa por ahí. Porque pueden ser sistemas muy complejos, ¿está? Donde sus relaciones son bastante, digamos, cruzadas o escabrosas, contra un sistema que tiene muchos componentes, pero que sus relaciones son de acción y reacción. Por lo tanto, no hay tantos inconvenientes. ¿Se entiende? Así que tengan eso siempre presente. La complejidad siempre está dada por las relaciones. ¿Eh? Bien ahí. Bueno, y lo que teníamos era que cuando nosotros teníamos un sistema, lo que era de las etapas, hablamos también que teníamos causa y efecto, sistema determinista. Un sistema determinista es aquel que ya tenemos determinada, ¿qué cosa? El modelo matemático y me determina automáticamente ¿qué? La respuesta. ¿Está? Sistema determinista. Y el realimentado, ¿se acuerdan de qué jugaba el realimentado? ¿Qué pasaba cuando nosotros analizamos los realimentados? ¿Qué pasaba? ¿Eh? Comparte información, más o ese comparte, pero realimentado y feedback es lo mismo, te lo digo en inglés si querés, que es feedback. Pero ¿qué pasa? Ahí está, ahí está. Una parte de la salida vuelve a ingresar, modifica la entrada y modifica su propia salida. ¿Está? Bien, lo utiliza la entrada y vuelve a otro tipo de respuesta. Esa es como dice Brenda. Un realimentado donde parte de su salida, mediante un proceso, ingresa, modifica esta nueva entrada y modifica de vuelta la salida. Ese es un proceso realimentado. ¿Eh? Bárbaro ahí, ¿está? Ténganlo presente. ¿Eh? Que eso es, se puede hacer matemáticamente también, pero no tiene sentido. La idea es que tengan el concepto. Y charlamos también, que le dije las 3 que más o menos pueden andar ahí, de un sistema, comentamos los probabilísticos. ¿Se acuerdan? Que tenían lo suyo los probabilísticos. Eran los que quedaban siempre bien parados. ¿Se acuerdan que lo charlamos? ¿Eh? No, es decir, te lo baja en proporción, te lo da en está bien ahí, Brenda. Te lo da en probabilidad. ¿Está? 70%, 80%, 90%. Claro, es un pronóstico, ¿está? Te dicen, tenés un 90%. Decís, bueno, listo. Lo tomo. No se dio esa operación que habías pensado. Entonces, sí, yo te dije. Tenías un 90, todavía tenías un 10 que te podía fallar. Y vos te vas súper enchinchado, o enchinchado, como quieras. Y dices, pero no puede ser, me durmieron. Y pero yo te avisé, ¿eh? Y viste, quedan siempre bien. Esos son los probabilísticos. En realidad es porque la cantidad de variables. Y claro, y el modelo no da, el modelo que lo sustenta no te da una certeza. ¿Está? Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Para qué usamos un sistema de información? ¿Para qué lo usamos? ¿Para achicar a quién? La incertidumbre, ese error, ese desconocimiento, ¿no? Porque la incertidumbre es el desconocimiento, ¿no? Obvio, se plantea un riesgo, como dice Brenda, ¿está?
¿Está? Tal cual. Equivocarme lo menos posible. Exactamente. Si vamos a equivocarnos lo menos posible, ¿está? Pasa por ahí. Para eso usamos un sistema de información. Para evitar ese riesgo, que ustedes en la especialidad que tienen, saben que ese riesgo tiene factores económicos. ¿Está? Pasa por ahí. Un médico también. ¿Para qué hace todo un ensayo? Voy a acomodar un poquito la pantalla. ¿Para qué un médico le pide al paciente un montón de elementos? Para nutrirse de esos elementos y cuando genera el diagnóstico, equivocarse lo menos posible. Pasa por ahí. Bien ahí, bien ahí. Recordando cosas, ¿eh? Recordando cosas. Fíjense. Organización y sistema. Que eso también lo charlamos. El sistema es en realidad que la idea que plantea la organización, pero bajarlo ¿qué? A un método. ¿Estamos? Pasa por ahí. El sistema es un reflejo de qué? Del modelo que está analizando la organización. Y ahí tenemos la estructura, lo que charlamos recién, y las conductas de ese comportamiento. Pero esas conductas también dijimos que dependen de qué? De todo el entorno. No podemos pensar en un sistema que sea tan cerradito que vivimos fuera del entorno. ¿Está? Ahí tenemos problemas, porque no pensamos en el entorno, en ciencias económicas. Si nosotros no pensamos en el entorno, estamos fundidos antes de arrancar. ¿Eh? Todo lo que recuerden, alguno que tenga que haya anotado ahí, cruzado en el cuaderno, decir si tal tema que significaba, pregunten. Ahí habla de entorno y funcionamiento. Y acá hablamos de todos los problemas genéricos que cuando se plantea un sistema, todos aquellos que intervienen. Fíjense, diseño, tecnología, metodología, ¿está? Siempre se acuerdan que les hice mención que hay tres elementos básicos, cuando uno analiza, cuando uno quiere diseñar esto, cuando quiere pasar a un método, las ideas. Siempre la viabilidad está dada por tres cosas. ¿Se acuerdan? Hay tres cosas que van a marcar si podemos ejecutar o pensar en el sistema. ¿Recuerdan que hablamos de las tres viabilidades? ¿Está? O estudio de viabilidad, de factibilidad. No. Tranquilo. Estamos hablando del sistema, ¿eh? Más que de. Eso es de datos, pero tres viabilidades. Antes de pensar en tranquilo, no sean compulsivos al responder. Viabilidad, dije, che, si nosotros pensamos en algo viable, independientemente de lo que hablaron ustedes ahí, ¿qué tengo que pensar? Bien ahí, uno, como puso Ana, viabilidad técnica. Bien, Ana. ¿Cuáles son los otros dos? ¿Es posible técnicamente? Bien, Maxi, económica. ¿Tenemos la plata? ¿Tenemos la plata para lo que dijo Ana? ¿Y qué falta? Bien ahí, Brian, cerramos los tres, ahí compramos los tres. ¿Hay viabilidad técnica? Sí. ¿Tenemos la capacidad económica para esa tecnología? Sí. Y la pregunta del millón es, ¿tenemos el personal capacitado para utilizar esa tecnología? No, chao, estamos complicados. Hay que capacitarlos entonces. ¿Ven? Aparecen los tres. Antes de pensar en lo grueso, los datos, que fue lo que tiraron de golpe, no confundir, viabilidad. ¿Cuál es la posibilidad de aplicar un sistema? Nosotros hoy, fácil, van a una pyme y le dicen, che, tengo la solución a tus problemas. Una pyme, 8 personas fabrican una cosa que es de nicho. Sí. Vos para reducir los costos y que esto sea operativo, mira, hay un software que te trae toda la solución. Y el dueño de la pyme te dice, bárbaro, bueno, conseguilo. Y vos le decís, ¿sabes qué? Sale $1.000.000 el software. ¿Qué opinás? ¿Qué opinan ustedes? Si vos a una pyme le dicen, el software sale un palo verde. Usted que ya, te mete un shot y te manda la vereda enfrente. ¿O no? Eso es no haber visto el entorno, chicos.
La viabilidad, es decir, a ver, antes de pensar en el otro, pensemos en dónde estamos parados, como puso Maxi. Chao. Otra cosa, un golpe en la nuca te dieron. Tal cual. Volvemos a lo nuestro. Fíjense cómo son cositas que tenemos que tener presentes. Ahí en este diagrama dice problema, solución, cuál es el sistema, todos los elementos que aparecen ahí. Pero todos los elementos los podemos reducir en esos tres. Tenemos el recurso económico, tenemos la persona adecuada, tenemos el equipamiento adecuado, listo, vamos para adelante entonces. Ahí a partir de ahí empezamos a elaborar. Bien ahí. Bien, hablamos de las etapas. Hay que tener una metodología. La metodología, ¿quiénes la tienen que conocer la metodología? ¿Quiénes tienen que conocer la metodología que vamos a implementar? Está cuando nosotros hacemos todo esto. ¿Quiénes tienen que? Sí, pero ¿quiénes? De ese capital humano, como puso Ana, ¿quiénes tienen que conocer esa metodología? Los usuarios. Por ende, ¿quiénes serían? Si vamos a pensar en un sistema por una organización, no, los clientes internos, hablamos de los usuarios, ¿no? Todos los que participan de ahí, los empleados, claro. Tiene que ser conocida y consensuada, ¿no? Todos tienen que participar, ¿no? Esa es la metodología. Y todo el mundo tiene que participar de esa metodología. No puede ser que la aplique únicamente el gerente y que después el resto no. ¿Está? Que eso también lo charlamos. Si el gerente quiere aplicar una metodología, pero no pega con respecto a quién, al resto de la gente, están condenados al fracaso. La metodología tiene que ser clara, lo dice José Luis y lo puso. Clara y poderosa. Tiene que ser clara, que todo el mundo la entienda, y que todos puedan participar en lo que le corresponde a cada cargo. Ese es el concepto de la metodología. ¿Está? Porque también eso nos va a determinar con respecto a la recolección de datos. Nosotros, cuando arrancamos con todo el proceso, antes de pensar en el diseño y todo esto, hay que empezar a levantar ¿qué? Esa información. ¿Son hechos comprobados? Claro, a cualquier nivel, como pone Maxi, gerentes, empleados, bueno, son hechos comprobados, bueno, están registrados, ¿cómo es la información que recabamos? Vamos a avanzar un poquitito. Bueno, y dice relevamiento, que es el enfoque que top down, de lo más grande a lo más chiquitito. Esto es con respecto a qué? Al enfoque. Nosotros lo vemos lo grande y vamos de lo más grande. Bueno, empecemos a analizar cuáles son los límites, a qué tiene que llegar el sistema, qué elementos va a tocar. Bueno, vamos, insisto, de lo general a lo particular. Y una vez que hacemos este análisis, que lo primero que vamos a hacer en una de las etapas es el relevamiento, después de este análisis, lo que nosotros tenemos que ver, generar, ¿cómo se llama esa palabra? Después del análisis, ¿qué obtenemos? Un médico, viene ahí y hará el diagnóstico, como dice Pedro. El diagnóstico, ¿está? Pero el informe es el diagnóstico, Agustín, ojo, no un informe. El informe a secas, diagnóstico tiene otra connotación. Entonces eso es claro. ¿Se entiende lo que les digo acá? Yo te puedo hacer un informe, pero que no sea un diagnóstico. Y vos decís, che, vos hiciste un informe, pero ¿cómo está? Vos informás cómo está el paciente. Está bien, informás, tiene esto así, así, así. Pero ¿cuál es el diagnóstico? Ah, se está muriendo, le decís. Ah, pero ¿por qué no me lo pusiste? Porque vos me estás dando el informe, pero no me estás diciendo qué pasa acá. Y tiene tal cosa, se está muriendo. Ah, bueno, avísame, ¿viste? No sé si soy claro. El diagnóstico tiene que ser dentro de lo que se trabaja lo más certero posible. ¿Está?
porque para eso recolectaste datos. ¿Está? Bien ahí, bien ahí. Estoy haciendo un recuerdo rápido, ¿eh? Torbellino de ideas ahí. Fíjense, con información, lo que charlamos recién, lo voy a ampliar un cachitito, chicos. Vamos al diagnóstico. Entonces, fíjense que lo primero que hacemos es charlar con quién, con los usuarios, porque eso también lo tenemos que hacer, hablar con los gerentes, qué requerimiento quieren, y en base a esto el tema de los usuarios. Recuerden también que el sistema, que eso también está también en Laudon, el sistema, por más perfecto que sea, si no tenemos en cuenta el personal que lo va a trabajar, estamos condenados. Hay algo que nos va a fallar. ¿Está? ¿Soy claro con esto? Es decir, nosotros tenemos que tener en claro cuáles son las virtudes y los defectos que puede traer el nuevo sistema. Pero esto lo tenemos que hablar con quién. No solo con los gerentes, sino con los usuarios. Obvio, el diagnóstico es una conclusión. Sí, Fabiana, el diagnóstico es una conclusión. Porque vos con el diagnóstico, a ver, no es solamente una conclusión. Vos llegás a una conclusión y es una herramienta de toma de decisión. Vamos a suponer esto. Fácil, ¿no? Vos encontrás una persona que tiene determinado problema. O vamos a hacerlo fácil, vos decís el diagnóstico, ¿no? Vos estás en la guardia, llega una persona con una quebradura, con el brazo colgado. ¿Está? Entonces, rápidamente dicen, che, que está quebrado. Es decir, está bien, es evidente que está quebrado. Sacaste el diagnóstico y la conclusión, mira, está quebrado, perfecto. Ahora, vamos a ver qué hacemos para qué. Para sacarlo de ese estado. Porque la persona está quebrada. ¿Es necesario operarlo? ¿Es necesario entablillarlo, ponerle el yeso? Bueno, ¿está? Obvio. Es lo que dice Pedro. Pero el diagnóstico es una herramienta, es un documento que es base para la acción. ¿Se entiende? Como ahí les hice la diferencia con el informe. Yo te puedo dar un informe. ¿Pero qué me querés decir? Y mira, tiene este problema. Bueno, pero ¿qué me querés decir? ¿Se entiende? ¿Soy claro en esto? ¿Se entiende lo que les quiero plantear? Yo estornudar en un momento. Un segundo. Ahí estamos. Estornudar en un momento, por eso. ¿Queda claro el concepto del diagnóstico? ¿Está claro? Por eso digo, después de este doble análisis, nosotros generamos el diagnóstico. ¿Bien? Se analizan todos los elementos. ¿Está? El objetivo, el personal que interviene, los formularios que intervienen, los datos que nosotros estamos analizando, cuál es el límite del sistema, es decir, cuál es el límite administrativo que vamos a trabajar, porque no podemos tomar, ¿no? El diagnóstico se hace luego del análisis general. Vos tenés el diagnóstico, sí, lo que pasa es que se va a ir alimentando con todo el resto. Porque vos del doble análisis, el global y el detallado, vos tenés el diagnóstico. ¿Está? Vos tenés eso. ¿Soy claro? Es decir, eso te va a permitir qué acción vas a ejecutar. A eso se refiere. Esto genera lo que charlamos recién. El objetivo, los instrumentos, los recursos, el tiempo, ¿está? Que es plata también. ¿Eh? A ver, en este... Sí, porque habla de cómo se encadena. Vamos a charlar un poquitito acá respecto a la salida del diagnóstico. El diagnóstico, de acuerdo a la gravedad
Achicar, bueno, no hay problema. Está bien, no hay problema. Ahí, fíjate ahí. De acuerdo a lo que nos tira el diagnóstico, nosotros pensamos después qué vamos a ejecutar. Siempre tengan en cuenta 3 elementos básicos que es para ejecutar, ¿no? Vamos del leve al moderado al grave, ¿no? El caso de leve está, si es una cosa pequeña, estamos hablando de qué siempre, de un mantenimiento, es decir, el sistema actual o el proceso que se esté ejecutando cumple su objetivo y lo queremos hacer ¿qué? Queremos que esto, con este pequeño cambio, un ajuste de una ley, que no sea un cambio grande, ¿eh? Simplemente es eso, es un pequeño ajuste. Eso pasa ¿por qué? Por un mantenimiento. ¿Está? Ya una reforma es porque el grado de los niveles de cambio es tal que implica ¿qué cosa? Que algún elemento estructural, sí, que algún elemento estructural vas a tener que tocar. Esto es fácil de verlo con el tema del software, con el tema del versionado. De eso, si no me equivoco, lo hemos charlado. Está con el tema de las versiones. Es fácil de verlo. Si vos te colocas, lo voy a escribir, es más fácil de ver, ¿no? Te colocan, por ejemplo, la versión, por decir, ¿no? 1.5.4. ¿Está? Decís, bueno, es el software 1. Después te aparece la versión, te aparece así, 1.5. qué sé yo, 7. Decís, bueno, son cambios que... Ahora, si te aparece la versión 1.8, ya decís, epa, ¿qué pasó acá? Pasamos de 1.5.7 a 1.8, ¿qué pasó acá? Está, eso es a veces más evidente en el software. ¿Qué pasó acá? Hubo un cambio importante, vos decís. Porque el conjunto, claro, hubo cambios más importantes. No es que pasamos unos 5, no, hubo un cambio importante. Y ni que pensar, ni que pensar si después se hubiera hecho un salto, qué sé yo, de la versión 1.5 a la versión, qué sé yo, 2.0. Ni que pensar, ya decís, che, pasaste de la versión 1.5 a la... Sí, viste, es un... ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en el medio? Hubo una redefinición de cosas. Claro. ¿Está? Cuando los valores son, insisto, unidad, decena o centena, es decir, los valores pequeños, ¿está? Son para pequeñas modificaciones siempre. Está que es un mantenimiento por lo general. Pero ya cuando los valores te empiezan a cambiar, ya decís, opa, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es el núcleo? ¿Qué pasó con esto? ¿Está? Lo mismo pasa en los procesos. Por eso a veces es interesante medirlos y ponderarlos, ponerle valores que nos permitan a nosotros tratar de medir esto. ¿Eh? Siempre esto es importante. ¿Eh? Esas son características que, insisto, para el tema de toma de decisión son muy importantes porque vos ahí podés decidir cuál es tu margen de acción. ¿Eh? ¿Lo recuerdan esto? Los tipos de cambio, que lo hemos charlado. La idea cuál es siempre, que el sistema que estamos trabajando, que cumpla su objetivo y tratar de extender esa vida útil, que esa vida útil del sistema sea ¿qué? Sea más extensa, pasa por ahí. Bueno, esto, ¿cuánto estaba bajando? Ahí subiendo. Bien. Y acá tenían la teoría general. Charlar cortito de esto. De la teoría general de sistemas. ¿Qué significa esto de la teoría general de sistemas? Uy, ya pasó la primera media hora. Qué velocidad. Con respecto a la teoría general de sistemas, lo que quiere decir es que independientemente del área que uno está observando, puede darse que el modelo que sirve para analizar un sistema mecánico, un sistema eléctrico o un sistema biológico, el modelo que sustenta a los tres es el mismo. Por eso se llama teoría general de los sistemas. Porque
esto fue a partir de 1950, fueron observando que a medida que iban avanzando, lo que yo aplico acá lo puedo aplicar acá, y esto también lo puedo aplicar acá. Y se dieron cuenta que ese tipo de modelo lo podían aplicar a distintas especialidades y funcionaba en ellas. ¿Está? Fueron a buscar al modelo matemático, al modelo funcional. ¿Está? No sé si soy claro. Por ejemplo, no sé cuánto puedan haber leído o no. Si yo les planteo, ¿no? Estrategia. ¿Cuál es el libro por excelencia de estrategia? ¿Alguno lo conoce? Que si uno dice libro de estrategia es ese, de ahí para abajo. A ver si alguno, capaz que lo conoce, capaz que no, ¿eh? Opa, bien Marcelo. No, el que puso Marcelo. El arte de la guerra, de Sun Tzu. Cuando se habla de estrategia, es lo que puso Marcelo. Es verdad. Es decir, es chiquitito, pero es como un jugo. Ahí está todo. Vos lo lees y vos decís, esto se aplica en todos los ámbitos. Pasa a ser aplicable a todos los ámbitos. Por lo tanto, corrobora la teoría general de los sistemas. Porque lo puedes aplicar en un montón de situaciones. Y vos decís, pero ¿cuánto? Y lo escribieron, según lo que dicen ahí los relatos, 500 años antes de Cristo. Y vos decís, epa, y bueno, pero hubo alguien que lo bajó su idea, lo plasmaron de esa forma y es aplicable. Es más, hasta Maquiavelo hace referencia a ese libro. Por eso digo, volviendo a lo nuestro, ¿no? La teoría general de sistemas busca un método para que sea abarcativo para todos. ¿Eh? Bueno, y ahí hablamos un poquitito de lo que recién charlamos. Bueno, de estos puntos, ¿cómo anduvo? Estas fueron las primeras clases, chicos. ¿Cómo anduvo por acá? ¿Lo fueron recordando? Algo que tengan ahí anotado en el tintero, ahí en la carpeta de costado, ¿eh? Para ir recordando siempre, ¿eh? Así ahora seguimos con otra. Siempre pregunto, ¿eh? Ahora es un repaso mío, pero si ustedes tiran temas y me dicen, che, Norberto, tal tema me quedó dando bollos, ¿está? Me quedó dando vueltas, ¿está? Eso lo vemos. ¿Eh? Bueno. Entonces, pues sí, bajamos ahora, nos vemos y cuarto para la segunda tanda del repaso. Pero búsquense algún tema, en serio. Más que yo esté, traten de buscar si tienen algún temita y lo metemos para que tal vez no sea tan lineal. ¿Eh? Quedamos así, nos vemos ahora y cuarto. ¿Eh? Pero traten de, este tema o este tema, total de problema. ¿Eh? Dale, hacemos así.